Buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Vamos a seguir con nuestro paseo por el primer libro de los Salmos y hoy vamos a hablar un poco del Salmo 2. Pero antes de leer, vamos a orar. De la misma forma que pues me gustaría animarte a que leas la Biblia un poco todos los días, otra muy buena práctica es orar antes de leer y sencillamente pedirle al Señor que te ayude a entender. Así eso es lo que vamos a hacer ahora juntos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por tu palabra y te pedimos humildemente que tú nos hables hoy, Señor. Padre, que seamos capaces de escuchar tu voz a través de las palabras de la Biblia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces vamos a leer el Salmo 2. Lo voy a leer en una traducción que se llama la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: ¿Por qué están tan enojadas las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se preparan para la batalla. Los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido, su elegido. Gritan: rompamos las cadenas y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna en el cielo se ríe. El Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo. Los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara: he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo: tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Las quebrarás con vara de hierro y las harás pedazos como si fueran ollas de barro. Ahora bien, vosotros reyes, actuad con sabiduría. Quedaos advertidos, vosotros gobernantes de la tierra. Servid al Señor con temor reverente y alegraos con temblor. Someteos al Hijo de Dios, no sea que se enoje y seáis destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Según la tradición hebrea, parece ser que el Salmo 2 iba junto con el Salmo 1, era solamente como un cántico, aunque es bien diferente. Y nosotros entendemos que se suele entender que el autor de este salmo también es el rey David, y hay una clara referencia aquí a cómo él se sentía. Él se sentía el elegido de Dios, el rey elegido, y Dios le había puesto en Jerusalén. En otras versiones usa una palabra diferente para Jerusalén, que es la palabra Sión, que es una palabra que usaba David para referirse a la ciudad santa, y Dios le ha puesto para guiar y liberar a su pueblo. Pero incluso los judíos, muchos entienden en este salmo una referencia profética, refiriéndose al Mesías que esperaban, al líder futuro que iba a venir de parte de Dios para liberar al pueblo. Nosotros los cristianos entendemos que ese Mesías es Jesucristo. Entonces, los entendidos de la Biblia ven en este salmo una doble referencia. No solamente cómo se sentía David en este momento, sino que él, inspirado por el Espíritu, estaba declarando algo que iba a suceder con la llegada de Jesús. Y se ven claramente en este salmo 4 voces. Cada voz ocupa 3 versículos. Hay 12 versículos en total y cada voz ocupa 3 versículos. En los primeros 3 versículos vemos la voz del mundo. Habla de unas naciones que están haciendo ruido, que están enojadas,
que están con planes inútiles, pero realmente el problema que tienen es que están en rebelión contra Dios. No quieren someterse a lo que Dios quiere de ellos. Esa es una imagen muy clara de lo que está pasando hoy en día en muchos lugares, no solamente a nivel de las naciones, sino a nivel de las personas. Nosotros mismos pues tenemos muchas veces como una lucha en nuestro interior y una falta de ganas de seguir a Dios y de hacerle caso en lo que Él dice. Ellos se sienten encadenados y gritan, rompamos las cadenas, y no quieren ser esclavos de Dios. Quédate con esta idea. Muchas veces nosotros pensamos que seguir a Dios nos convierte en esclavos, en personas privadas de libertad. La segunda voz, en los versículos del 4 al 6, es precisamente la voz de Dios. Y Dios hace una cosa que nos puede parecer un poco raro. Dios se ríe frente a ese tumulto, ese ruido de las naciones que se rebelan, que no quieren someterse a Dios. Dios se ríe. Pero aunque dice el siguiente versículo, incluso se burla de ellos, lo que yo entiendo en esa risa de Dios es que Él está tanto por encima de todo y de todos, que cualquier movimiento, cualquier rebelión, pues es una cosa como a veces que nosotros que somos padres vemos a nuestros hijos pequeños que se enfadan o que tienen una rabieta, y por dentro nos parece un poco ridículo porque nosotros entendemos el mundo de otra forma. ¿Cuánto más entiende Dios, que es el Dios todopoderoso, creador de todo lo que hay, frente a cualquier obstáculo que nosotros veamos en este caminar con Él? Y Dios no solamente se ríe, también tenemos aquí el vocabulario de David, que es un vocabulario también de violencia. Tenemos que acordarnos siempre de que él era un rey que tenía que luchar para mantener su poder. Y había muchas personas que realmente querían su mal. Pero Dios declara en el versículo 6, yo he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. Entonces Dios interviene. Tenemos primero la primera voz, la voz del mundo, las naciones rebelándose contra Dios, pero después Dios interviene y establece a un rey en su santo monte. Acordaos de las dos referencias. Se refiere a David como el rey de Israel y también se refiere a Jesucristo como el Mesías prometido, el que iba a venir para liberar al pueblo y restaurar la relación con Dios. Seguimos. La tercera voz de los versículos 7 al 9 es la voz del propio rey. El rey proclama el decreto del Señor y dice, el Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre, tan solo pídelo y te daré como herencia las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Entonces vamos a pensar un poco en Jesús. Jesús ha sido establecido como el rey de toda la tierra y el Padre le ha prometido poner todo bajo sus pies. Finalmente llegamos a la última voz. Es la única voz de las 4 voces que no se especifica quién habla. Y dice, ahora bien, vosotros los reyes, actuad con sabiduría. Quedaos advertidos, vosotros gobernantes de la tierra, servid al Señor con temor reverente y alegraos con temblor. Someteos al Hijo de Dios, no sea que se enoje y seáis destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante. Pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Y muchas veces pues se suele decir que esta es la voz del Espíritu Santo que nos hace una invitación. Y esto para mí es la parte más maravillosa de este salmo, porque si solamente tuviéramos las primeras 3 voces, pues seríamos o estaríamos tristes, ¿no? Es decir, frente a la rebelión en contra de Dios y la intervención de Dios y que Dios establezca a su Hijo como Rey de toda la tierra, pues si no hubiera una invitación a nosotros para volver
a estar en esa relación de sumisión con Dios, pues realmente nos quedaríamos fuera. Pero Dios nos invita a través de su Espíritu Santo a estar en el sitio correcto y a estar en una buena relación con Él. Claro, la idea de someterse no es una idea muy popular hoy en día. Hoy en día, pues todo el mundo pues habla de la necesidad de mandar yo en mi propia vida, de decidir lo que yo quiero. Por eso podemos entender que al principio del Salmo, cuando las naciones se rebelan contra Dios, pues se sienten que son esclavos. Pero lo que nos dice al final de este Salmo es que hay alegría, hay paz y refugio en el Señor Jesucristo. Y esto es increíble. Igual, lo que podemos ver en este Salmo es lo que se suele llamar el plan de salvación. Que hay una separación entre Dios y los hombres, pero Dios interviene y a través de Jesucristo, su Hijo, labra un camino por el cual nosotros podemos acercarnos a Él y nos invita. Y si nosotros aceptamos esa invitación, realmente podemos descansar. Y claro, tú en esta tarde, frente a esta noticia, puedes pensar que decirle que sí al Señor es perder tu libertad y es perder tu autonomía. Pero si le preguntas a un cristiano, a un seguidor de Jesús, estoy seguro que muchos te dirían que el momento en el que hemos entregado nuestra vida a Jesús ha sido el comienzo de disfrutar la verdadera libertad, porque nosotros fuimos creados para estar en relación con el Señor. Yo no sé, al escuchar estas ideas, las ideas de este Salmo, este camino, ¿no? Que separados de Dios, Él interviene, pone a su Hijo como Rey y nos invita a estar en una relación con Él. Si te sientes tentado a tomar un paso hacia Dios, porque así se comienza la nueva vida en Jesús, tomando un paso hacia el Señor. Hay una referencia de la Biblia, del Antiguo Testamento, que se vuelve a citar en el Nuevo, que dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Y hoy el Señor te invita, como siempre, a tomar un paso hacia Él. Me encanta que igual que como comienza este Salmo, con enojo y con rebelión, termina con alegría y con refugio y con paz. Y eso es lo que el Señor nos ha prometido en Cristo Jesús. ¿Te atreves? ¿Te atreves a tomar el paso? Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por lo que tú nos ofreces hoy y todos los días. Gracias por tu amor. Gracias por tu libertad. Y Padre, yo te quiero pedir por cada persona que está escuchando este vídeo y que siente la necesidad de tomar un paso hacia ti. Sé que es un paso de fe, sé que hay cierto temor, pero Padre, estar cerca de ti es lo mejor que hay para nosotros, porque es cumplir con tu propósito. Padre, pon valentía en el corazón de cada uno, para que al escuchar tu voz, seamos capaces de decirte siempre que sí. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Pues muchas gracias por escuchar y nos vemos otra vez la semana que viene. La semana que viene el Pastor Julio con otro salmo. Que el Señor os bendiga mucho.